Buenas noches, Mónica. ¿Podemos iniciar? Sí, perfecto. Hola, buenas noches a todos. Realmente es un gusto para mí verlos un jueves más. Estoy viendo algunas caras que hace algunos días no nos acompañan, hace la semana pasada realmente. Y bueno, también me gustaría saludar a las personas que nos están viendo en este momento por Facebook. Y bueno, antes de darle la palabra a don Jorge, me gustaría leer un versículo que se encuentra en Primera de Juan 5:5, que dice así: ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que con este versículo creo que fielmente somos muy bendecidos de poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Así que bueno, en este momento le doy la palabra a don Jorge. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, don Jorge. Un gusto verte. Tenía rato de no verte, ¿verdad? El jueves antepasado no me recibieron. Estaba castigado. Es Y que el tuvimos pasado, un problema técnico, pero ya se resolvió. sí, Buenas noches. se me manchó la pared de atrás de la oficina. Qué bonita mancha. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué les parece si iniciamos nuestro estudio con una palabra de oración? Vamos a llenar el rostro así como estamos para pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios en esta noche. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, queremos agradecer la oportunidad que usted nos da de poder reunirnos en esta hora para estudiar su santa palabra. Queremos darle derecho legal a usted para que podamos disfrutar de su compañía, de su presencia. Le damos derecho legal a sus santos ángeles para que hagan vallado de protección sobre cada uno de nosotros. Y le damos también derecho legal a su Espíritu Santo para que sea su Espíritu el que nos dirija a toda verdad. Gracias, Señor, por su presencia. Gracias por su compañía. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta noche haciendo un pequeño repaso. Ya hemos descubierto quién es el cuerno pequeño o el anticristo. Y estamos analizando, de acuerdo con la Biblia, en el libro de Daniel, el capítulo número 7 y el versículo número 25, estamos descubriendo la característica número 11. El cuerno pequeño o la bestia que sale del mar o el anticristo iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Eso dice Daniel 7:25. Para eso, nuestra clase anterior, los 10 mandamientos como están en el catecismo de la Iglesia Católica y los 10 mandamientos como están en la palabra de Dios, tal y como los escribió Dios en las tablas de piedra. Ahora, estábamos también estudiando algo sorprendente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se mezcla todo esto y se introduce un falso día de reposo hace muchos siglos, específicamente en el siglo III, durante el Imperio Romano? Antes de entrar en calor con la comparación de los mandamientos, quiero avanzar un poquito con lo que es la mezcla que se dio en el Imperio Romano con Constantino. Buenas noches. Bueno, se está conectando Camila. Le deseamos buenas noches también. Nereida no tiene su cámara conectada, así que no la podemos ver. Quiere conectar su cámara para poderla ver y que todos la puedan ver también. Es importante. Bien, pero Constantino decide hacerse cristiano. El Imperio Romano se distinguía por dos características. Eran paganos, o sea, tenían muchos dioses y eran idólatras, tenían muchos ídolos. Y Constantino decide ser cristiano. Al quererse ser cristiano, Constantino recibe un sueño una noche antes de ir con sus soldados a la batalla, y en el sueño ve
una cruz de fuego y con una leyenda que dice: bajo este símbolo vencerás. Constantino se levanta muy de madrugada, hace a todos sus soldados pintar una cruz en sus yelmos, en sus escudos, y Constantino logra obtener la victoria al día siguiente. Por presión de Matilde, su mujer, lo motiva también a hacerse cristiano. Pero al hacerse cristiano tiene un problema. Todo el imperio es pagano y él hace una mezcla. Hoy voy a hablar solamente de 3 elementos, porque son muchísimos, que se dan en la mezcla del paganismo con el cristianismo. El primero de estos elementos tiene que ver con un culto que se practica el día de hoy. Y para esto hablamos la historia de Nimrod en Génesis capítulo 10, cómo Nimrod se convierte en el primer poderoso. Era un hombre robusto, fuerte, y se distinguía por ser un hábil cazador. Este hombre cazaba animales salvajes y se le ocurrió la idea de rebelarse contra Dios, porque Dios dio la orden de llenar la tierra y henchirla y multiplicarla y expandirse, o sea, que fueran nómadas y que fueran expandiéndose sobre la faz de la tierra. Y Nimrod dijo: no nos vamos a expandir, vamos a hacer ciudades. Y él funda la primera ciudad y le pone por nombre Babel. De ahí viene la palabra Babilonia. Y como él sabía que lo que estaba haciendo de Dios, él empieza a construir una gran torre que llegue hasta el cielo, porque Nimrod creía que al hacer esta torre, que desagradaba a Dios, que estuvieran construyendo ciudades, Dios iba a volver a destruir con agua la tierra, y entonces él simplemente dio la torre para subir a la torre y no perecer, no morir ahogados. Bueno, la historia dice que Dios confunde las lenguas en Babel, y al confundir las lenguas ya no pueden seguir construyendo la torre y tienen que unirse los que hablan las mismas lenguas y se empiezan a apartar y se logra lo que Dios quería, que era que se fueran a llenar la tierra. Pero el problema que se da es que llenan la tierra, pero con una religión falsa. Empiezan a adorar a Nimrod. Cuando Nimrod muere, lo cortan en pedazos y lo mandan por todas las ciudades, y inicia el culto a Nimrod como el culto al dios Sol. Entonces adoraban a Nimrod y decían que Nimrod, como era un poderoso cazador, se convierte en el dios Sol, y ahora adoran al máximo ente que da fertilidad. Era el dios de la fertilidad, el dios Nimrod. Pues bien, Nimrod empieza a ser adorado en todas las culturas, el dios Sol comienza a ser adorado en todas las culturas, y la mamá de Nimrod, que se llamó Semiramis, empieza a tener relaciones con varios hombres hasta que queda embarazada, y dice Semiramis, ella da la noticia de que ha sido concebida del dios Sol. Entonces el producto de ese embarazo se llamó Tamuz, el hijo del dios Sol. Y Tamuz comenzaba su nombre con la letra T, la Taos, y hacían culto a Tamuz. Y cuando entraban en los templos para adorar a Tamuz, hacían la siguiente ademán. Hacían este ademán en honor a la T, al Taos de Tamuz. Pero se difunde el culto de la madre Semiramis y el niño Tamuz. Este culto es bien interesante porque está registrado en la palabra de Dios. Yo quiero que vayan conmigo
al libro del profeta Jeremías. Jeremías está para atrás de Daniel. Jeremías, el capítulo número 44. Y vamos a pedir a un voluntario que nos lea. Voy a pedirle a Janina González que nos lea Jeremías capítulo 44. Lo pueden buscar todos. Y vamos a leer el versículo 17, 18 y 19. Vamos a pedirle a doña Janina que nos lea Jeremías capítulo 44, versículos 17, 18 y 19. Hay que tomar en cuenta que el libro de Jeremías fue escrito aproximadamente en el año 550 antes de Cristo. Entonces vean lo que dice Jeremías, el capítulo 44, versículos 17 al 19. Adelante, Janina. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Buenas noches. 17 al 19 dice así: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Aquí se da un culto que practicaba la nación de Israel. No solamente la practicaba la nación, dice que la practicaban también los sacerdotes, los príncipes, los reyes, los padres. Y el culto era a una figura que la Biblia llama, el profeta Jeremías llama, la Reina del Cielo. Vean que en cada uno de esos 3 versículos se menciona que le ofrecían incienso a la Reina del Cielo. Le ofrecían incienso a la Reina del Cielo. Hacían libaciones, o sea, bebidas. Le ofrecían tortas a la Reina del Cielo. ¿Cómo consideraba Dios este ritual de ofrecer culto a la Reina del Cielo? Ahorita vamos a ver quién es la Reina del Cielo. Vean lo que dice el versículo 22. Vamos a pedirle a Gustavo Obando, con esa mancha morada que tiene el fondo tan linda, que nos lea Jeremías 44, 22. Ok. Dice, y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por Note tanto, cómo llama Dios. Dice maldad y abominación. Hacer culto a la Reina del Cielo. Jeremías le dice al pueblo que Dios lo considera como una maldad, como un acto malo, como una abominación, como algo detestable para Jehová. Esta Reina del Cielo, ¿quién es? ¿Quién es la Reina del Cielo? Vamos al libro de Jeremías aquí mismo, el capítulo número 7, y vamos a leer el versículo número 18. Jeremías 7, 18. Vamos a leer Jeremías capítulo 7 y el versículo. Le voy a pedir a Mónica que nos lea Jeremías 7, 18. Gracias, Mónica. Ok, un segundo. Ok, dice así: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Note, esto de hacer culto a la Reina del Cielo y ofrecerle tortas a la Reina del Cielo, dice que provoca a ira a Jehová. ¿Quién es la Reina del Cielo en el año 550 antes de? Hoy en día, cuando se habla de la Reina del Cielo, la gente inmediatamente identifica a la Virgen María. Pero resulta que en el año 550 antes de Cristo, la Virgen María no había nacido, ni la Virgen, ni su mamá, ni la abuela de la Virgen, ni la tatarabuela, ni la tatarabuela de la Virgen María.
Entonces, cuando está hablando aquí de que este culto de hacer tortas y amasar masa y ofrecer libaciones y ofrecer incienso a la reina del cielo, no se está refiriendo a la Virgen María. Bueno, resulta que se refiere a Semiramis y al niño Tamuz. Cuando este culto se extiende por todas las naciones paganas, empieza la misma figura de la reina del cielo y el niño empieza a tomar motivo de todas las culturas paganas. Por ejemplo, en Babel, ciudad que fundó Nimrod, se le conoce como la reina del cielo a Semiramis, y como el niño que está en sus brazos al niño Tamuz, el hijo del dios Sol. Los chinos, vean qué interesante, los chinos a la diosa madre le llaman Chin-Mu. Los germanos a la diosa madre se le conoce o la llaman Herta. En Escandinavia, la diosa madre se conoce como Disa. Nutria es la diosa madre de los etruscos. Indraru es de la India. La Virgo Paritura es de los druidas. Afrodita es la reina madre para los babilonios. Para los griegos, la reina madre se conoció con el nombre de Ceres. Para los sumerios, la madre era Nana. En Roma, la reina madre se conocía como Venus o Fortuna, y el niño en sus brazos era Júpiter. Los romanos adoraban a la diosa madre Venus y al niño Júpiter. En la India está Devaki y Krishna, o Isi y Iswara. Para los asiáticos se le conoce como la diosa Cibeles y el hijo de Obis. O sea, este es un culto que se celebra desde la antigüedad a través de los siglos en las culturas paganas. Por ejemplo, vean qué interesante, voy a mostrarles, permítanme mostrarles aquí, voy a compartir pantalla y voy a mostrarles una imagen de esta estatuilla. ¿Saben quién es esta estatuilla? Semiramis. Esta estatuilla es antiguísima, es de los egipcios. Los egipcios. Aquí adoraban a esta diosa y el niño se llamaba el rey Horus. Siempre la figura de la madre y del niño, ¿verdad? De la madre y del niño. Aquí tenemos en Egipto se adoraba a esta reina madre con su niño Horus en brazos. Ahora, vean qué interesante. Quiero invitarlos a que vayan conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 19. Vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 19. Y vamos a encontrar aquí algo muy interesante. Hechos capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 23. Voy a pedirle a Sandra que nos lea el versículo 23, 24 y 25. Sandra, Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 25. Sí, con mucho gusto. Del 23 al 26. Vamos a prestar atención lo que estaba sucediendo en Éfeso. Se hizo un alboroto. Ahora vean por qué se hizo un alboroto. Vamos a Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 26. Sí, señor. Por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino. El nuevo camino es la religión que fundó Jesús. Los cristianos se les conocía como la iglesia del camino. Siga, por favor. Causado por uno llamado Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuritas de plata que representaba el templo de la diosa Artemisa y daba mucha ganancia a los que trabajaban con él. Reunió pues a esto junto con otros que trabajaban en oficios semejantes y les dijo: señores,
Ustedes saben que nuestro bienestar depende de este oficio, pero como ustedes ven y oyen, ese tal Pablo anda diciendo que los dioses hechos por los hombres no son dioses. Y así ha convencido a mucha gente, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Hasta ahí. 27. Ok. Esto es muy peligroso porque nuestro negocio puede echarse a perder y el templo mismo de la gran diosa Artemisa puede también perder la fama que tiene. Y así será despreciada la grandeza de esta diosa que es adorada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. La diosa Artemisa, o también conocida como Diana de Éfeso, era también una diosa madre que era adorado en el tiempo de Pablo en un lugar que se llamaba Éfeso. Resulta que Pablo llegó a predicar lo que dice la Biblia, que no se ha de hacer imagen ni escultura alguna, como dice el segundo mandamiento. Y entonces aquí los que practicaban el oficio de hacer estatuillas vieron amenazado su negocio. Y entonces se hizo un gran alboroto, porque la diosa Artemisa empezaron a dejar de comprar las estatuillas, o la gente que tenía estatuillas empezó a quebrar las estatuillas porque dejaron de creer en este tipo de situaciones paganas. Y entonces aquí vemos cómo esta diosa dice que era venerada en toda Asia y el mundo entero. La diosa madre, Diana, o la diosa Artemisa, está en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué sucedió? Resulta que cuando Constantino se hace cristiano, el problema es que el Imperio Romano tienen a la diosa madre Venus y al niño Júpiter. En otras partes está la diosa Artemisa como la diosa madre en toda Asia y en el mundo entero. Y ahora, ¿cómo hacer Constantino para que los paganos acepten la religión cristiana? Bueno, ¿cuál creen ustedes que fue la figura idónea que utilizó Constantino para cambiar el culto de la diosa Artemisa o de la diosa Venus y el niño para que fuera adorado por cristianos y por paganos? ¿Cuál creen ustedes que fue el culto que introdujo Constantino? El culto de la Madre María y el niño Jesús. Este culto se hace oficial, ¿verdad?, de la Iglesia Católica en el año 431 después de Cristo, y precisamente en el famoso concilio que se celebró en la ciudad de Éfeso, donde era el culto a Artemisa. Vean qué interesante. En la ciudad donde se adoraba a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, donde habían estatuillas de Diana por todo lado, se inaugura o se hace oficial dentro de la doctrina católica el culto a María en el año 431. Ahora, qué interesante. ¿Por qué se da hasta esta fecha? Hay un versículo interesante acá que vamos a leer. ¿Cuál fue la posición del Señor Jesús con respecto a su mamá? Instauró, motivó, sugirió el Señor Jesús que adoraran a su mamá, la bienaventurada y bendita Virgen María, porque así la llama la Biblia. Vamos a ver lo que dice el libro de San Lucas en el capítulo número 11. Lucas, el capítulo número 11, y vamos a leer el versículo número 27. Lucas, capítulo 11 y el versículo número 27. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Lucas 11, 27. Vamos a pedirle, vamos a ver. Rommel, ahí está tu hija contigo. ¿Cómo se llama tu hija? Se me olvida el nombre ahorita. Bárbara. Bárbara, sí, cierto. Vamos a pedirle a la niña Bárbara que nos lea Lucas 11, 27. Adelante, Bárbara. Ok,
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Paremos ahí. Jesús está en una gran multitud, está predicando, y en medio de lo que Jesús está haciendo se levanta una voz en medio de la multitud y le dice: Jesús, Jesús, dichoso el vientre que te trajo, dichosos los pechos que mamaste. Jesús, si Jesús hubiera querido instaurar el culto a su madre, ¿qué tenía que hacer Jesús? Sí, ¿quién dijo eso? Así es, dichoso el vientre que me traje, dichoso los pechos que mamé. Y ahí queda instaurado el culto a la Virgen Cristo Jesús. Vamos a pedirle a Bárbara que nos lea el versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Wow. ¿Quiénes son dichosos? ¿El vientre que concibió Jesús o los pechos que mamó? En otras palabras, ¿es bienaventurado? Dice no, bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan y la obedecen. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero qué concho Jesús. ¿Por qué actuó así? ¿Por qué dijo eso tan feo? En vez de halagar a su mamá. Bueno, Jesús siempre fue un hijo modelo, pero aquí Jesús, conociendo Jesús lo que era el paganismo, Jesús no podía dejar una brecha abierta para instaurar un culto a su mamá, porque su mamá era mortal. Vamos a otro texto de la Biblia. Vamos al libro de San Mateo, el capítulo número 12. Ahí está mi lady, Rommel. Hoy está escuchando, don Jorge. No quiere leer mi lady. Está haciendo unos pequeños. Ah, carajo, mi lady. Pero la está escuchando. Bueno, vamos al libro de San Mateo, el capítulo número 12. Vamos a pedirle a Mariela. Mariela me enciende la cámara para verla y vamos a pedir a Mariela que nos lea a partir del versículo 46. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 49. Buenas noches a todos. No, creo que mi video no está funcionando, entonces se ve como negro, ¿verdad? Pero no sé, igual voy a leer. Adelante, y la escuchamos perfectamente. Ok. Mateo Dice, 12:46. Presten atención a esta cita. Adelante. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El 50. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Wow! ¿Quiénes son? ¿Sabe? Estaba también una gran muchedumbre y estaban afuera su mamá y sus hermanos. Y le dicen: Jesús, te busca tu mamá y te buscan tus hermanos. ¿Y qué contesta Jesús? Aquí había otra oportunidad de oro para que Jesús instaurara el culto a su madre. Pero Jesús dice: ¿pero quiénes son mi mamá y mis hermanos? Y señalando a todos los discípulos, dijo: he aquí estos, aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, todo el que obedece a mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús nunca propició a través de sus declaraciones, de sus prédicas, de su conducta, de todo, nunca propició que se adorara a su madre. El culto a la reina del cielo no fue instituido por el Señor Jesús. Vean, hoy en día utilizan el culto a la Virgen María, a la reina del cielo, para que sea intercesora.
porque dicen, no, vamos a poner a María para que interceda. Inclusive hay programas de televisión aquí en Costa Rica, ¿verdad? Donde hay un programa que dan todos los días en la tarde en honor a la Virgen de Guadalupe, ¿ok? Donde las personas le piden a la Virgen de Guadalupe y se les concede y se les arregla todos sus problemas. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. San Juan, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo 13. Vean qué interesante esta declaración que hace Jesús, que hacen de Jesús. San Juan, capítulo 3, versículo 13. Vamos a pedirle, no sé si quiere don Carlos leer San Juan 3:3. Tienes que quitar el mute nada más. Vamos a pedirle a don Carlos que nos lea San Juan, capítulo 3, versículo 13. Buenas noches. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira qué interesante. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Y a dónde está Jesús ahora? En el cielo. ¿Quién subió al cielo? Jesús. Entonces, como Jesús es el que subió al cielo, vean lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer Primera de Timoteo. Le voy a pedir a Rommel, ahora sí, Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Hoy en día, la gente utiliza a la Virgen María como si estuviera en el cielo y como adora entre Dios y los hombres. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre nosotros y Dios Padre? Jesucristo. Ahora, ¿por qué Él es el único que puede mediar? Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo es el único mediador porque Cristo es el que dio su vida, su sangre, para expiar la paga y las consecuencias del pecado. El único mediador entre Dios y nosotros se llama Jesucristo. No hay otro mediador. La Virgen María no está en el cielo porque nadie subió al cielo, solo el que descendió, que es Cristo, que está en el cielo. Y está en el cielo y Él es el único que es mediador entre su Padre y nosotros. Solamente es Cristo. Es el único mediador. Cuando Constantino se hace cristiano, cambia el culto de la Reina del Cielo que por siglos se viene practicando con diferentes nombres a través del culto de María y el niño Jesús. Y para los de Éfeso, siguieron adorando la estatuilla que utilizaron siempre, solo que ahora con el nombre de María. Y para los cristianos, pues el culto a María y a Jesús. Con los cristianos que no estuvieron de acuerdo en esta mezcla pagana cristiana, fueron perseguidos a muerte por este nuevo sistema religioso instituido por Constantino. Y la historia está llena de relatos albigenses, los cuáqueros, los valdenses, que tuvieron que huir a las montañas y evangelizaban introduciendo trozos de las escrituras en los muebles que construían y se escondían en las cuevas porque eran mandados a matar. Ahora, esto es una de las costumbres paganas que se introdujo en la iglesia cristiana. Vamos a otra costumbre pagana. Aquí, ya que estamos en Primera de Timoteo, vamos a Segunda de Timoteo. Vamos a ver. No, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 3.
Vean qué interesante. Lo otro que se introdujo era que los sacerdotes paganos no se casaban. ¿Por qué no se casaban los sacerdotes paganos? Porque dentro de la costumbre pagana, los cultos de adoración paganos incluían sexo, orgías, sacrificios humanos, sacrificios de animales, pero estaba incluida de fornicación. Habían orgías al frente de los ídolos que adoraban. Vamos a uno de estos pasajes en el libro de Éxodo, el capítulo 34. No pierdan Primera de Timoteo capítulo 3 porque ya vamos a volver acá. Pero en Éxodo capítulo 34, vean lo que dice el versículo número 11 al 17. Vamos a pedirle a Sandra que nos lea Éxodo capítulo 34, versículos del 11 al 17, para que ustedes vean en qué consistía los cultos paganos y por qué Dios ordenaba que no se practicaran. A su pueblo les prohibía participar de este tipo de cultos. Adelante, Sandra. Éxodo 34, versículos del 11 al 17. Del 11 al 17. Muy bien. Cumplan lo que les he ordenado hoy, y yo arrojaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. No hagan ningún pacto con los que viven en el país al que van a entrar, para que no los hagan caer en sus redes. Al contrario, derriben sus altares y destrocen por completo sus piedras y troncos sagrados. No adoren a ningún otro Dios, porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagan ningún pacto con los que viven en esa tierra, no sea que cuando ellos se rebajen a adorar a sus dioses y les presenten ofrendas, los inviten a ustedes y ustedes coman también de esas ofrendas. O casen ellos a sus hijas con los hijos de ustedes, y cuando ellas cometan inmoralidades al adorar a sus dioses, hagan que los hijos de ustedes también se rebajen a adorarlos. Jamás se hagan ustedes ídolos del metal fundido. Ahora, ahí dice que no cometan inmoralidades. Voy a pedirle a Nereida que me lea el versículo 16 para que vean ustedes cuáles inmoralidades que habla la Biblia. Nereida, Éxodo 34, 16. Buenas noches. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. En las culturas paganas, los cultos de adoración, y ahí en el versículo 13 dice imágenes de Acera, ¿verdad? Aquí hay otra diosa madre. O sea, aquí tiene otro nombre, la diosa Acera. Aquí el culto consistía en hacer sacrificios y fornicar delante de ese dios. Ahora, los sacerdotes que oficiaban este tipo de servicios idolátricos tenían una particularidad. Habían ciertas vírgenes vestales que cuando se daban este tipo de ceremonias, estas eran vírgenes entre comillas, porque no eran vírgenes, pero se llamaban vírgenes vestales, salían bailando semidesnudas al sonido de la música que había en estas celebraciones idolátricas y terminaban fornicando con todos los que querían fornicar con ellas. Los sacerdotes paganos no se casaban porque ellos tenían a su servicio a las vírgenes vestales. Habían templos paganos donde había más de 300 aposentos, 300 vírgenes vestales distintas, y el sacerdote pagano no ocupaba casarse. Él simplemente escogía una virgen vestal para cada noche que él quisiera y podía tener relaciones sexuales con cualquier cantidad de mujeres, porque era el tipo de culto que se propiciaba en el paganismo. El sacerdote en la cultura pagana no necesitaba casarse,
Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto al que quiere ejercer sacerdocio. Vamos al libro de Primera de Timoteo, el capítulo número 3. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a pedirle a Rommel que nos lea Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Adelante, Rommel. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Adelante, Rommel. Primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Paremos ahí. Si alguien quiere ser obispo, dice el apóstol San Pablo, buena obra desea. ¿Quieren ser obispos? Está bien. Sean obispos. Ahora vienen los requisitos del obispo. Adelante. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Paremos ahí. Marido de una sola mujer. Yo tengo un amigo que es sacerdote. Estudiamos juntos en el colegio vocacional Monseñor Sanabria. Él se hizo sacerdote después y pues siempre hemos conservado amistad. Cuando hay reuniones de excompañeros, a veces yo voy, ahí me lo encuentro y conversamos, nos apreciamos mucho. Una vez le pregunté sobre esto. Le dije, él se llama Manuel, y digo, Manuel, ¿por qué ustedes no se casan? Entonces me sacó esta cita. Es que somos maridos de una sola mujer, nos casamos con la iglesia. Se me encienden las luces, pero ¿no es cierto que la iglesia somos nosotros los fieles? Cristo viene por una mujer, por una iglesia vestida del sol. ¿El marido de la iglesia no es Cristo? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 2, Rommel, perdón, vuelva a leer el 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ok, noten, el sacerdote que quiere ser obispo, que quiere ser sacerdote, tiene que gobernar bien su casa, tiene que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, el que quiere ser obispo, el que quiere ser sacerdote, en la Biblia se puede casar. Es más, tiene que casarse, porque usted sabe lo que es bueno. Ya usted sabe lo que es bueno cuando salen los hijos y que se le pone un muchacho rebelde. Y dice aquí que hay que tener a los hijos en sujeción con toda honestidad, porque si yo no puedo gobernar mi propia casa, ¿cómo voy a mandar a gobernar en la iglesia de Dios? El sacerdote. Y Constantino introduce otro concepto pagano en la iglesia cristiana. Introduce el celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal no es bíblico, es de origen pagano y se introdujo en la iglesia que Constantino está formando. Esa mezcla de paganismo con cosas cristianas que tiene un nombre hoy. Esa iglesia tiene nombre hoy. Bien, vamos a la tercer elemento. Hay un montón de elementos y podría darme toda la noche hablando de todo lo que se introdujo en esta mezcla de paganismo con cristianismo, pero vamos a un elemento más. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Vamos al libro del profeta, capítulo número, ya les digo, capítulo número 8. Vamos a leer del 14 al 17. Ezequiel 8, del 14 al 17. Vamos a pedirle a, bueno, no sé, Gustavo, ¿querés leer Ezequiel 8, 14 al 17? No
Al 16, Ok. perdón. Permítame un segundo que estoy en Siempre estás en otro, ¿verdad? sí. Yo no te dejo entrar a veces. Sí, no, ya me di cuenta. Ezequiel. Capítulo Permítame. 8, versículos del 14 al 16. Adelante, Gustavo. Estamos listos. Ezequiel, Bueno. capítulo 8, versículos del 14 al 16. Permítame. No lo encuentro, mano. Me puso nervioso. Mejor Es que lo lea tengo otro, tengo perdón. que porque es hablarte que- fuerte. Tengo que Sí, hablarte sí. fuerte. Está ahí con otras cosas y se Soy me yo. concentra usted. Voy a ayudarle. Hágale. Adelante, Carlos. Ezequiel, capítulo 8, del 14 al 16. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Estaban llorando a Tamuz, el hijo de Semiramis, porque Tamuz había muerto. Y entonces estaban llorando al muerto. Después se les ocurre que para poder seguir adorando a Tamuz, van y cortan árboles y los traen al templo. El origen del árbol de Navidad. Siga, versículo 15. Voy. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ok, aquí tenemos otro de los elementos que se metió en la iglesia cristiana de Constantino. Los paganos siempre adoraron al dios Nimrod, al dios Sol. Los egipcios adoraron al dios Ra, al dios Sol. Los asirios adoraron al dios Sol. Los babilonios, los persas, los griegos, los romanos adoraban al dios Sol. Y Constantino da la primera ley dominical. Constantino da la primera ley dominical el 7 de marzo del año 321, donde manda todo el imperio a adorar en el venerable día del sol, la ley del 10 solis, del 7 de marzo del año 321. Lo pueden ir a buscar en la historia. Es la primera ley de adoración obligatoria al día del sol. Entonces, aquí tenemos un problema. Los cristianos adoraban en el día sábado. Los paganos adoraban a su Dios en el día del sol. El día del sol, usted, Gustavo, que habla inglés perfecto, es inglés, ¿verdad? ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. ¿Qué significa Sunday? Día soleado, día del sol, día del sol. En alemán, Sonntag, día del sol. El día del sol es el primer día de la semana. Resulta que Constantino da la primera ley obligatoria para adorar en el día del sol. Y ahora los cristianos que adoraban en el día del sábado tienen un problema. Ahora el nuevo imperio, la nueva religión del imperio, adopta el día del sol como el día de adoración principal. ¿Ok? Y se da y comienza una lucha muy grande, porque la característica número 11 es que el cuerno pequeño iba a pretender cambiar la ley de Dios. Ahora voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla en este momento para entrar de aquí en adelante en nuestra presentación. Ok, bien. Ven este texto. Vamos a leer este versículo. Vamos a leer este versículo que se encuentra en Salmos, capítulo 111 y los versículos 7 y 8. Dice el Salmo 111, versículos 7 y 8: las obras
de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los 10 mandamientos son obra de las manos de Dios. Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo. Y estos mandamientos están afirmados eternamente y para siempre. El cuerno pequeño los va a cambiar. Entonces, recuerden que los mandamientos fueron escritos obra de los dedos, de la mano de Dios. Y aquí tenemos los 10 mandamientos de acuerdo a la Biblia y los 10 mandamientos de acuerdo al catecismo. Esto vamos a continuar ahora sí con lo que vimos la semana pasada. En la Biblia, en Éxodo capítulo 20 y el versículo 3, viene el primer mandamiento de la santa ley de Dios, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El catecismo de la Iglesia Católica, en el primer mandamiento que se enseña, es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Si vemos el contenido del mandamiento, podríamos decir que prácticamente, pues, no tener otros dioses y amar a Dios sobre todas las cosas, podríamos decir que es, que vale, que pasa, que es el mismo mandamiento. Pero ahora tenemos un problema. El segundo mandamiento de la Biblia, que está registrado en Éxodo, capítulo 20, si ustedes quieren ir a ver Éxodo 20 y los versículos del 4 al 6, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandamiento fue completamente eliminado en el catecismo de la Iglesia Católica en la parte de los 10 mandamientos, porque la Iglesia Católica en el catecismo publica los 10 mandamientos. Ahora, el segundo mandamiento fue eliminado. El tercer mandamiento en la Biblia es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Como ese mandamiento fue eliminado por la Iglesia Católica, entonces ese se convierte en el segundo mandamiento en el catecismo. O sea, al eliminarse el 2, este mandamiento, el 3 de la Biblia, se convierte en el 2 del catecismo. El cuarto mandamiento de la Biblia está en Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 al 11. Dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Pero resulta que ese mandamiento es sustituido por un mandamiento que dice: santificarás las fiestas, que no tiene nada que ver con lo que está hablando del sábado. Después, los otros mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto en la Biblia, es el cuarto en el catecismo. No matarás, que es en la Biblia, es el quinto en el catecismo. No cometerás adulterio, que es el mandamiento séptimo en la Biblia, es el sexto en el catecismo. No hurtarás, que es el mandamiento octavo en la Biblia, es el séptimo en el catecismo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es el noveno mandamiento en la Biblia, pero es el octavo en el catecismo. Ahora, el décimo mandamiento en la Biblia es el versículo 17 de Éxodo capítulo 20. Dice: no la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, como falta un mandamiento, que es el segundo eliminado, la Iglesia Católica en el catecismo divide el décimo mandamiento en dos. Entonces queda el noveno mandamiento en el catecismo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el décimo: no codiciarás los bienes ajenos. Esos 2 mandamientos del catecismo es uno solo, y es el décimo mandamiento de la ley de Dios.
En otras palabras, la Iglesia Católica cambia la ley que Dios escribió con su dedo y enseña al mundo entero una ley adulterada, una ley cambiada. Todos los que han hecho la primera comunión conocen los mandamientos del catecismo. Y los mandamientos del catecismo no son los mandamientos que Dios escribió con su dedo. Fueron eliminados. Ahora, algo muy interesante es que hoy en día el mundo cristiano dice que guarda los mandamientos de Dios. No hay una sola persona que se llame seguidor de Jesucristo que no diga que guarda los mandamientos. Resulta que está guardando mandamientos que han sido adulterados, porque hoy en día el cuarto mandamiento específicamente que dice acuérdate del día sábado para santificarlo, hoy en día la gente guarda el día del sol, que fue instituido por Constantino y más adelante sustentado por la Iglesia Católica. Vamos a leer, esto viene en un catecismo doctrinal en Nueva York en el año 1857, en la página 174. Viene una pregunta, la pregunta viene dentro de este catecismo, ¿verdad? ¿Tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Esa pregunta viene en el catecismo doctrinal del año 1857. El catecismo responde: de no haber tenido tal poder, no podría haberlo hecho, con el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, cual no hay autoridad bíblica, ¿verdad? Esto lo dice el reverendo Stephen Keenan en un catecismo doctrinal, Nueva York, en 1857, en la página 174. La Iglesia Católica reconoce que no hay bíblica para el cambio del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Mismo catecismo, pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. El mismo catecismo contesta que el sábado es el día del reposo. Mismo catecismo: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Lo dijo el reverendo Peter Gierman, el Catecismo del Converso de Doctrina Católica, en la página 50. El reverendo Peter Gierman, él está reconociendo que es la Iglesia la que transfirió esa solemnidad del sábado al domingo. No hay en la Biblia un texto que autorice el cambio. La Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador, Jesucristo. Los protestantes, clamando que la Biblia es la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. Esto salió publicado en el Boletín Universo Católico el 14 de agosto de 1942 en la página número 4. Los protestantes, clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. El domingo fue instituido por Constantino y la Iglesia Católica se abroga ese cambio de la ley de Dios sin ningún tipo de tapujo. Esto salió en una revista que se llama The Trumpet el noviembre 18 del año 2008, cuando el Papa Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, era el máximo líder
Está en inglés, dice the European Union must keep Sunday, says Catholic Church. Perdón. La Unión Europea debe observar el domingo, dice la Iglesia Católica. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice en la reseña. Lo voy a leer directamente al español. La Iglesia Católica quiere la observancia del día domingo enraizada en las leyes de la Unión Europea. El Parlamento Europeo está debatiendo de trabajo, de directivas de tiempo de trabajo. El Vaticano quiere una cláusula en esta ley que pueda obligar a cada ciudadano en la Unión Europea a descansar el día domingo. Esto es lo que salió publicado en el The Trumpet, un periódico en Europa, donde son las palabras literales del Papa en ese momento, Papa Benedicto XVI. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo. No hagas en él tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahora tenemos una disyuntiva. El cuerno pequeño, el anticristo, la bestia que surge del mar, ha cambiado la ley eterna de Dios. Y ahora quiere crear cláusulas en las leyes humanas que tienen que regular el trabajo de las organizaciones, de los negocios, de las empresas, para que pueda obligarse a cada ciudadano de la Unión Europea y también del mundo a descansar en un día que no fue dedicado por Dios para ese efecto. El día que Dios mandó el descanso es en el día sábado, no en el día domingo. Ahora, quiero que abran conmigo sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo 13. Y vean lo que dice el versículo número 17. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 17. Dice así: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Este sistema del anticristo tiene una marca de autoridad, o el nombre de la bestia. Este sistema tiene nombre, o el número de su nombre. Este sistema del anticristo tiene un número. Y dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Voy a ponerles ahora un video para que ustedes presten atención. Presten atención a este video. Bueno, antes de ir al video, quiero algunas frases célebres de algunos reformadores católicos como Felipe Melanchthon, reformador alemán del siglo XVI. Dice así: el pontificado romano, con todo su orden y reino, es el mismo anticristo. Ya el anticristo fue identificado desde el siglo XVI por los mismos reformadores católicos que denunciaron y protestaron contra un sistema pagano de doctrina, de mezcla pagana, y que se oponían rotundamente y querían una reforma en su iglesia. Y la iglesia respondió con la Inquisición, mandándolos a matar. Y ya Felipe Melanchthon, reformador alemán del siglo XVI, denuncia que el pontífice romano es el mismo anticristo. Juan
fundador de la Iglesia Presbiteriana, dijo: el Papa es el mismo anticristo. Esto estamos hablando de varios siglos hacia atrás. Martín Lutero dijo: me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Imagínense qué frase más fuerte dio Martín Lutero, sacerdote católico, que fue mandado a matar por el Papa por iniciar el movimiento de protesta. Vean el video, presten atención al video, por favor. La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma Signori. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo schiavi sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica, i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo. Hemos visto la característica número 11 de Daniel 7:25. El cuerno pequeño pretende cambiar la ley de Dios. Bien, vamos a abrir, ya terminamos el estudio de hoy, vamos a abrir el espacio por si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer sobre lo que hemos estudiado hoy. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? San, ¿puede desbloquear su micrófono? Ya, sí. Quería preguntarte, Jorge, la Virgen María murió en Éfeso y fue enterrada ahí. Yo no tengo esa información, no sé dónde fue enterrada la Virgen María. Lo que sí te puedo decir con claridad, porque es histórico, es que la doctrina oficial de la Iglesia Católica se da en el año 431 después de Cristo, ¿verdad? En el concilio de Éfeso, el culto a María se instituye en Éfeso en el 431. Y dicho sea de paso, en el año 1950, el Papa Pío XII declaró
que el cuerpo de María no sufrió corrupción, sino que fue llevado al cielo. Pero noten, esto de que no tuvo corrupción y fue el cuerpo de María, fue dado en el año 1950 por el Papa Pío XII y se convierte en una doctrina a partir de 1950. O sea, entonces imagínense que la Virgen fue, el culto a María se instituye en el 431 y que está en el cielo en el año 1950. Evidentemente no vamos a encontrar nunca en los evangelios esto, ¿verdad? Esto es una doctrina católica, completamente católica. La fecha de la muerte de la Virgen no la tengo. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hoy hemos visto cosas muy fuertes. Hemos visto solamente 3 doctrinas que se introdujeron en la Iglesia Católica, porque el origen de la Iglesia Católica es esta fusión que se dio, que hizo Constantino entre el paganismo y el cristianismo. Producto de esta fusión se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y solamente mencionamos 3. El culto a la Virgen María, el celibato sacerdotal y la adoración al día del sol. Pero hay un montón de doctrinas que se introdujeron, como el bautismo de los niños, bueno, un montón de cosas más. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues damos por concluido nuestro estudio en esta noche. Muy bien. Pienso que ha sido claro. Rommel, ¿tienes alguna pregunta? No. Bárbara. No. Ok. Muy bien. Entonces vamos a terminar nuestro estudio en esta noche dándole gracias a Dios. Así que les invito a inclinar su rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado en esta hora. Señor bendito, sabemos que lo que hemos aprendido hoy es muy fuerte, es muy duro. Pero Señor, usted nos ha dicho en el libro de Apocalipsis, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, que su tiempo está por venir, estamos pronto a verlo venir en gloria, Señor, y queremos hacer las cosas agradables a usted. Quiero pedirle una bendición especial para cada persona en esta noche, las que se pudieron conectar y las que no se pudieron conectar también. Bendígalos, Señor, guárdelos, que todo lo que hemos aprendido hoy podamos ponerlo en práctica, podamos tener una relación genuina con usted, Señor, podamos honrarlo y glorificarlo a usted, Padre, porque este es el único que merece la honra, la adoración. Usted es nuestro único mediador entre Dios y nosotros, Padre. A usted damos honra y gloria en esta noche. Gracias, Padre, por escucharnos. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No pueden perderse el estudio de la próxima semana. Vamos a descubrir el número, la marca de autoridad de la bestia y el número de su nombre, el 666. Así que los espero la próxima semana. Que el Señor los guarde y los bendiga. Un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Pura vida, chao. Buenas noches a todos. Gracias. Igual. Buenas noches a todos.